le dije a mi mamá, voy a postular a Derecho, que la universidad no hace al alumno. Sí hay una diferencia entre la universidad privada y la universidad pública. ¿Por qué quieres ser presidente? Yo te voy a dar dos respuestas. El precio de desentenderse de la política es terminar siendo gobernado por los peores. ¿Usted en la actualidad recomendaría estudiar Derecho? Y muchas profesiones que hoy son indispensables van a terminar siendo reemplazadas por la inteligencia artificial. ¿Va a haber derechos sobre Sí, ya en Europa ya está. Justicia que llega tarde no es justicia. Hayan expedientes de este tamaño que se acumulen en los baños porque no hay espacio en los despachos judiciales. Aún sabiendo eso, un abogado como vocación tiene que defenderlo. Con tanta corrupción como la de nuestro país, la justicia es simplemente algo quimérico. El aparato estatal está lleno de una burocracia absolutamente inepta. Y en la segunda vuelta yo no apoyé a ninguno. Una especie de escoger el cáncer y el SIDA. La señora Keiko, una cleptómana. Y luego el señor Castillo no tenía... Es elegido como presidente. ¿Cuál sería su primer mandato en los primeros 100 días? Crear 2 megapenales de máxima seguridad para presos de más alta peligrosidad. Control de fronteras inmediatamente. 72 horas se le da a los extranjeros para que regularicen su situación. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy estamos en una nueva entrevista para el canal. En esta oportunidad tengo un gran invitado que es el señor Reinaldo. Un gusto tenerlo acá. El estimado Reinaldo es abogado de profesión y además también es precandidato presidencial. Así que nos va a orientar un poco de lo que se trata la carrera de Derecho, sobre todo porque él está orientado al lado constitucional, si no estoy mal equivocado. Sí. Además es doctor y tiene estudios en Derecho. Y la primera pregunta que quiero realizarle es, ¿qué fue lo que lo motivó a estudiar Derecho, no? ¿Siempre quiso ser abogado o lo descubrió así por el camino, no? En realidad, a mí siempre desde el colegio me han gustado los números. ¿Ah, sí? Me gusta mucho la química, la física. De hecho, ahora, mi biblioteca, muchísimos libros que yo compro y adquiero son de astrofísica. Me gusta muchísimo la astrofísica, sobre todo estoy de la física cuántica. El derecho fue algo un poco anecdótico, porque en realidad, además que me gustaban mucho los números, yo tenía mucha facilidad de palabra. Creo que uno de mis talentos es la oratoria. Creo que a veces uno nace con el don de hablar, salían las actuaciones, era el niño que recitaba, el niño que participaba en el colegio, en las actuaciones. Hay momentos, creo yo, las personas nacemos con cierta vocación, y yo pienso que mi vocación desde muy niño fue el llamado a servir a mi país. Claro, uno de niño no se da cuenta, pero conforme va creciendo, va sintiendo ese llamado, ese deseo de liderazgo. De alguna manera, yo era el brigadier general de mi salón. Iba con su cordón al Sí, colegio. yo siempre fui el primer puesto. Mención aparte, inicial la secundaria, terminé con el primer puesto. En la universidad también me gradué como primer puesto de mi promoción. Y ese liderazgo, por consejo de mis profesores, me dijeron, bueno, a ti te gusta, porque yo quería ser ingeniero. Ingeniero de sistemas. Ingeniero de sistemas. De sistemas. Ya estaba prácticamente finiquitado eso hasta quinto de secundaria. Ya. Cuando un tutor muy amigo mío me dijo de que mejor era que yo postulara a una carrera que tenga que ver con cuestiones políticas o temas que tengan que ver con el ámbito del derecho, porque el derecho está muy conectado a la política. En ese momento cambié de decisión. Yo nunca me imaginé que iba a ser abogado, y estando prácticamente a puertas de comprar mi carpeta para postular, le dije a mi mamá, voy a postular a Derecho. Pero no me arrepiento. El derecho, y sobre todo el ámbito del derecho constitucional e internacional, que son mis dos especialidades allí, me han dado muchas satisfacciones a lo largo de toda esta trayectoria profesional que tengo. Actualmente, a mis 40 años, yo me gradué a los 21 años. Acabó los 5 años. 21 años, y a los 22 ya era abogado. Ya era abogado a los 22. Exacto. Ingresó a la primera, a la universidad. Sí, yo soy garcilasino. Yo siempre digo, y aprovecho a decirle a todos, que la universidad no hace al alumno, el alumno hace a la universidad. Si uno se prepara por su propia cuenta, si se involucra, si tiene un compromiso con su carrera, con lo que quiere ser, llega lejos, muy al margen de qué universidad provenga. Soy profesor de magistrados a nivel nacional, docente universitario, doy conferencias internacionales, y lo empecé a hacer a partir de los 22 años. Inclusive cuando todavía no tenía el título, yo ya estaba dando clases como bachiller. Y para usted, ¿qué es el derecho? En palabras sencillas, para tal vez, no sé, las personas que no están tan relacionadas con el tema puedan entender. El derecho es el conjunto de normas, regulan el comportamiento en una sociedad. Sin derecho, las sociedades vivirían en anarquía. Es necesario que una sociedad políticamente organizada tenga un conjunto de normas para que pueda
desarrollarse y desenvolverse en el ámbito pacífico. Se entiende, por supuesto, que cuando se quiebran las normas, cuando el derecho se tergiversa o cuando no se cumple con el derecho, entonces comienzan las crisis políticas, jurídicas de una sociedad que la pueden llevar a su destrucción o extinción. Retomando un poco el tema académico, sí, ¿no? Claro ya que usted ha sido, entre comillas, un estudiante destacado. Algo, ¿no? ¿Cuál ha sido el curso más complicado, el que le ha costado más en su carrera universitaria? En realidad todos los cursos son interesantes. Creo que el derecho, como la ingeniería, como la economía, tiene una serie de subespecialidades. Ya no podemos apelar a los todistas, porque ahora todas las carreras tienen sus especialidades. Por ejemplo, yo constitucional e internacional, que fue lo que a mí me gusta, con lo que yo enseño, lo que yo me he desarrollado. Pero, por ejemplo, a mí me costaba mucho el tema procesal penal. Yo de penal conozco lo básico, pero creo que el proceso penal es muy engorroso para mí. Es una de las cosas que a mí no me costó mucho, ¿no? Porque lo mío era un poco más teórico, ¿no? Más del Estado, más de la Constitución, más de los tratados internacionales. Y los procesos, pues, un poco a mí me complicaban. También, por ejemplo, el tema de algunos cursos como derecho comercial, derecho empresarial, que me parecían muy tediosos, muy pesados, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Pero creo que toda carrera tiene eso, ¿no? Depende de la vocación o la especialidad a la cual uno se oriente para sentirse más cómodo, ¿no? ¿Y el curso que más le encantó durante toda su carrera? Por supuesto, constitucional y derecho internacional, pero no te niego que cursos anexos a estos también me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, derecho procesal constitucional es algo que yo tengo que manejar porque yo litigo en el ámbito constitucional y conozco el proceso constitucional. Es un proceso que sí no me pareció engorroso y que sí yo me puedo desempeñar muy bien como pez en el agua. Pero también, por ejemplo, derechos humanos, teoría del Estado. Una consulta que le quiero realizar es con respecto también al tema de su educación en las universidades, ya que me comentaron de que usted estudió en Villarreal, tuvo también estudios en Católica y además tuvo estudios fuera del país, si no me equivoco, en la Universidad de España. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, exactamente. ¿Cuál es la diferencia principal que vio entre estas tres? Yo he estudiado Derecho en la Universidad Garcilaso, pero también una segunda carrera que te comenté, Ciencia Política o Politología, como le llaman, ¿no? Y luego mi primera maestría de Derecho Constitucional yo la llevé en la Universidad Federico Villarreal, que es una universidad nacional. Y la segunda maestría que fue la maestría de política jurisdiccional, yo la llevé en la Pontificia Católica, la Universidad Católica, en convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero aparte de ello, he hecho estudios en otras materias. Por ejemplo, estudié posgrado de Historia Universal en la Universidad de Piura, hice también un posgrado de Geopolítica y Relaciones Internacionales también en la Universidad de Piura, y un posgrado de Geoeconomía en la Universidad Externado de Colombia, que es una de las universidades más importantes de allá. Y yo te voy a decir lo siguiente, acá en el Perú sí hay una diferencia bastante, al menos en lo que es estas carreras que yo estudié, entre la universidad privada y la universidad pública. Había una diferencia abismal desde el trato. En la maestría que llevé en la Universidad Federico Villarreal a la maestría que llevé en la Universidad Católica. El trato, el contenido, el nivel de exigencia, el nivel de los profesores, que realmente a mí me dio mucha pena, porque una maestría en la Universidad Católica no muchos se la pueden pagar. Claro. Más o menos estamos hablando de un promedio de 40.000 a 50.000 soles lo que te cuesta la maestría, okay, a diferencia de una maestría en una universidad nacional como la Villarreal. ¿Debe estar rondando la mitad o menos de la mitad? Mucho menos. Más o menos será pues unos 15.000 soles o algo así. Claro. Entonces, pero la diferencia es abismal en infraestructura, en docencia. Es algo que a mí mucho me llamó la atención y con mucha pena, ¿no? Y frente a las universidades extranjeras, la Universidad Castilla-La Mancha en España o la Universidad Externado de Colombia, yo creo que las universidades privadas, no todas, pero al menos las que yo estudié, que fue la UDEP, la Universidad de Piura y la Universidad Católica y mi propia universidad, la Garcilaso, no estaban muy lejos de la Universidad Externado, por ejemplo, de Colombia. Pero, que es más, el externado es nacional también, ¿no? Pero ahí sí me di cuenta que, por ejemplo, había una diferencia entre el externado y la Villarreal, bastante notoria.
pero frente a la Universidad de Castilla-La Mancha, sí, pues las universidades europeas tienen un nivel, tienen una infraestructura, tienen un conjunto de docentes que obviamente en muchos aspectos son superiores a no solamente a las universidades nacionales, sino también privadas. Date cuenta que en el ranking mundial no está ninguna de las universidades del Perú, ni la más pintada, está en el ranking de las 100 mejores universidades del mundo. Eso ya es para preocuparse. Pero yo creo que ahora con el fenómeno de la globalización y de la tecnología, del internet, podemos tener la ventaja que antes pues era impensable, ¿no? Poder hacer que el alumno por su propia cuenta, propio mérito, por su propio esfuerzo, pueda averiguar, pueda investigar, pueda conocer más y estar, si no es por encima, al mismo nivel que muchos estudiantes de estas universidades de otros países, ¿no? ¿Usted sintió el nivel de estos estudiantes de otros países cuando salió? En mi caso, por ejemplo, en el ámbito constitucional internacional, sí. Eso fue una gran satisfacción para mí porque, por ejemplo, cuando fui a exponer a otros países las materias constitucional o internacional, muchos docentes, inclusive de otros países, me convocaron para enseñar. Por ejemplo, yo he enseñado en la Universidad de Itapúa, de Asunción, en Paraguay. He enseñado en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Me han invitado a la Universidad Libre de Colombia y tengo el próximo mes un viaje también en un congreso de Derecho Constitucional en Bogotá y también voy a ser docente invitado. Aparte del congreso, me van a llevar a la Universidad Libre también para dictar una clase. Entonces, eso muestra de que mi nivel no estaba por debajo, sino que al contrario, era una persona que al menos en el ámbito internacional como nacional era reconocido, ¿no? En esa etapa de preparación, en esa etapa de que usted estaba estudiando y estaba laburando como abogado, ¿pasó por su mente postular? O sea, ¿se imaginaba desde que estaba, desde el primer día de clase, se imaginaba postular a la presidencia? Yo soy una persona que creo en el destino. A mí me gusta mucho José Ingenieros, el autor del Hombre Mediocre. Él dice de que el destino lo forja el ser humano, que él no cree de que el hombre venga predestinado, sino que él hace su destino. Le doy la contra a José Ingenieros de que hay hombres que sí nacemos o tenemos una vocación que nos destina para algo. Y eso se siente desde muy niño. Me está diciendo que usted se siente destinado. Yo me sentía ya llamado a algo. Si tú me preguntas, ¿por qué quieres ser presidente? Yo te voy a dar dos respuestas. La primera es porque veo la realidad de mi país, porque considero que el precio de desentenderse de la política es terminar siendo gobernado por los peores, claro, y que estamos viendo. Y que considero que los que estamos preparados, los que tenemos esa vocación, tenemos que saltar a la política para rescatar a nuestro país y demostrar que la política no es robo, no es asalto, sino que la política es un servicio a la comunidad. Esa es la primera respuesta. Pero la segunda respuesta que te voy a decir es que no te sabría explicar por qué quiero ser presidente con palabras, porque eso yo ya lo siento desde adentro. Es como un llamado a, es como un apostolado a, como que si alguien te dice, tienes que cumplir una misión, has venido para esto y hazlo de la mejor forma y prepárate para eso. Como decía Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? La fortuna o la suerte es la intersección de dos cosas: oportunidad, preparación. Hay que estar preparado para cuando llegue el momento. ¿Siente que este es su momento? Yo pienso que puede serlo. ¿Qué puede ser? Puede serlo. Uno no sabe porque las circunstancias pueden variar, pero una vez que tú ya te subiste al avión, simplemente dale para adelante. Y creo que no solamente es para un tema de vocación, por ejemplo, un cargo, que duda, el cargo más importante que creo yo un hombre puede tener, el hecho de conducir un país, pero no solamente para eso, sino para cualquier misión, para cualquier objetivo en la vida, uno no tiene que claudicar. Te caes 20 veces, bueno, te tienes que levantar 21 y vas a saber que lo logras. ¿Usted en la actualidad recomendaría estudiar Derecho? Gente de las redes que suele decir, no vayas a Derecho, no vayas a Ingeniería de Sistemas, no vayas a tal carrera, porque se encuentra actualmente sobresaturada, sobre todo la gente de Derecho, termina siendo taxistas, que ya hay demasiados abogados. ¿Usted qué opina? Hay algo muy cierto, hay demasiada oferta ya. En realidad hay carreras que están sobresaturadas y que además, ojo con eso, estamos en el siglo XXI.
el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y los cambios que se vienen a nivel tecnológico son avasalladores. No tenemos ni la menor idea cuánto va a cambiar la sociedad, pero en lo que sí estamos viendo es que muchos empleos y muchas profesiones que hoy son indispensables van a terminar siendo reemplazadas por la inteligencia artificial, los robots, los algoritmos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros como estudiantes tenemos que apuntar a las carreras que se van a mantener en el futuro. Lastimosamente, ahí también tiene que ver con políticas de Estado que no se dan. Oiga, la currícula escolar y la currícula universitaria en muchísimos aspectos ya está rezagada. Nosotros tenemos que replantear nuevas carreras, claro, nuevos cursos con miras a lo que va a ser el siglo XXI. No hay colegios que te enseñen inteligencia artificial, robótica, programación, lo que tiene que ver con tecnología espacial. Nada, no existe. Universidades, la UNI es la única con un poco esfuerzo. Con la carrera de aeroespacial. Con la carrera espacial, pero no es suficiente. Hay muchos empleos que se van a crear producto de la tecnología, pero que más bien no va a haber profesionales porque no se enseñan. Entonces, ahí pasa por una política de gobierno, pero también pasa porque los estudiantes que quieran postular, fíjense y tengan en cuenta que hay muchas carreras que están sobresaturadas y que van a ser reemplazadas por la tecnología. En esas carreras está el derecho, están muchas carreras técnicas, están inclusive, por ejemplo, los contadores. La carrera de contabilidad ya va a ser reemplazada dentro de muy poco, entonces uno tiene que apuntar a nuevas carreras. Me parece, por ejemplo, la NASA quiere poner una agencia espacial, como veníamos comentando en Piura, sí, ¿no? En el norte. Ya, apuntemos a que muchos puedan de repente prepararse en ingeniería aeroespacial para que puedan copar esa demanda. En el ámbito del derecho, por ejemplo, penal, civil, constitucional, laboral, ya está copado, pero por ejemplo, un cachito que queda, derecho de la inteligencia artificial. ¿Va a haber derechos sobre Sí, ya en Europa ya está, viendo cómo se va a regular jurídicamente la inteligencia artificial. Eso no hay. El derecho espacial tampoco hay. Y estamos hablando de una tecnología espacial con todo lo que es el espacio. Tampoco no hay. Entonces, derecho espacial y derecho de la inteligencia artificial, por ejemplo, son novedades. Si alguien quiere ir a derecho, no se vaya pues a civil, no se vaya a penal, o sea, ya vaya viendo que las nuevas ramas del derecho acopladas a la tecnología son las ramas del futuro. Bueno, justamente me parece curioso, ¿no? Porque ya se está hablando un poco de que debería ponerse normas en la inteligencia artificial. Ya está, en Europa. Se está debatiendo mucho. Debido a que, sobre todo en el tema de las personas que programan, ya que en la actualidad se quiere hacer una inteligencia artificial mucho más compleja de la que ya conocemos. Por supuesto. Entonces, se dice, ¿no? Ok, quieras o no, si la persona que programa tiene tal vez un síntoma de psicosis, un síntoma de, no sé, un sesgo, ¿no? Un sesgo. Tal vez de paranoia, es casi imposible que no programe y le dé esa sensación a la inteligencia artificial. Por supuesto. ¿Te imaginas una inteligencia artificial paranoica? Exacto. Psicótica. ¿No? O discriminadora. Exacto. Y es más, por eso que en Europa se está debatiendo. La Comisión Europea ya ha sacado un reglamento para regular la inteligencia artificial. El gran problema es que los gobiernos estarán o no estarán dispuestos a regular esa inteligencia, porque acuérdate que la inteligencia artificial, como se puede usar para el bien, también se puede usar para el mal. Por ejemplo, un tema bien importante que en los próximos años va a ser un debate. Acá nosotros debatimos, yo, por ejemplo, soy un acérrimo defensor de los animales. Y yo considero que los animales deberían tener derechos. Acá hay una ley de protección a los animalitos, no les da derechos, pero obviamente les da los pone como sujetos importantes de protección jurídica, ¿no? Con la ley contra el maltrato animal y todo eso. Pero yo considero que en un futuro muy cercano, y si yo fuera gobierno, lucharía por los derechos de los animalitos. Pero ahora, con la inteligencia artificial, va a llegar un momento en que los robots van a razonar, van a interpretar y van a comunicarse con los seres humanos. Y se está hablando que si a la inteligencia artificial tú la vas a repotenciar con la computación cuántica, oye, podemos tener una ultra inteligencia. La pregunta es, ¿los robots tendrán derechos? Acuérdate de que ya hubo un problema en Google, creo, que crearon una inteligencia artificial, parecía que se había humanizado, a tal punto que cuando le dijeron te vamos a desconectar, estaba tratando de convencer al creador de que no la desconecte porque para ella la desconexión era la muerte. Claro.
Entonces uno dice, ¿podrá sentir la inteligencia artificial algún día? Y si puede sentir o es consciente y tiene sentimientos, será sujeto de derecho también entonces. Porque acuérdate que en el derecho, las personas naturales somos objeto de derecho, pero también están las personas jurídicas, las empresas. ¿Por qué no darle también derechos a los animalitos y en un futuro también a los robots? Esos son temas que van a entrar en el debate en muy poco tiempo. ¿Ya? ¿En cuántos años cree que podemos estar, no lo sé, en un caso de robot se niega a no obedecer a su dueño, cosas por el estilo? Mira, Michio Kaku, Michio Kaku. el famoso la física del futuro, si no me equivoco, la física del futuro. Él dice que ahorita los robots tienen la capacidad o llegan a pensar o tienen la equivalencia de un cerebro de una cucaracha. Pero la tecnología está avanzando tan avasalladoramente que lo que es ahora en un año, el próximo año es 100 veces más desarrollado. Entonces va a llegar un momento, y él lo dice en una entrevista, de que para el año 2035, 2040, donde muchos señalan de que va a haber justamente el punto de inflexión o la humanidad se dispara, pasa el punto de la singularidad tecnológica, y con eso pues la sociedad va a cambiar, vamos a tener el internet digital por todos lados, la inteligencia artificial, los viajes a la luna, la conquista de Marte, la terraformación de Marte, etcétera, etcétera, o simplemente nos vamos al ocaso. Entonces Michio Kaku dice, probablemente si pasamos la singularidad, va a llegar un punto en donde la inteligencia artificial ya va a poder pensar por sí misma. Pero cuidado, ¿qué pasa si la inteligencia artificial termina rebelándose contra su creador? Eso también lo advierte Noval Yu Harari. Y lo de la ficción se convierte en realidad en Terminator o Matrix, ¿no? Entonces él dice, siempre yo recomiendo, dice Michio Kaku, y él también basándose en lo que dijo antes de morir Stephen Hawking, dejemos un botón de desactivación. Cualquier cosa, desactivamos. Pero si no vas a poner el botón de desactivación, cuidado porque los peligros pueden ser bastante latentes. Hay una famosa frase, famosa pregunta que se suele decir siempre, ¿no? La que he escuchado. Justicia que llega tarde no es justicia. Lo dijo Séneca. ¿Cuántos casos hay de, ¿no? Ahora último, relacionando acá a mi querida universidad, la uni, si no me equivoco, hubo una señora que atropelló un par de chicos, falleció uno, los otros dos quedaron lisiados con problemas, se escapó, haya pasado 10, 12 años y todavía siguen en procesos, etc. ¿Y usted qué opina? ¿La justicia que llega tarde no es justicia? Mira, una de las cosas que a mí me causa mucha indignación, frustración a lo largo de mi carrera profesional cuando he litigado en el ámbito constitucional es justamente el retraso de la justicia. ¿Y por qué te digo? Porque mira, en el ámbito constitucional nosotros defendemos derechos fundamentales. Un habeas corpus que protege la libertad, un amparo que protege el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, demora años en resolverse. Cuando las normas dicen que eso se tiene que resolver en 2, 3 meses, un habeas corpus te lo pueden terminar resolviendo en 2, 3, 5, y en la práctica era totalmente distinto. Entonces, acá hay un problema en la cuestión de justicia que no solamente es del Perú, es un fenómeno que, al menos en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, es un problema muy grave y que no se sabe cómo afrontar. Pero lo que yo he propuesto, y siempre lo digo en seminarios internacionales y también acá cuando me invitan, es hoy en día la tecnología nos permite digitalizar muchos asuntos de la justicia. El problema es que tenemos un poder judicial o tenemos autoridades o no tenemos políticas públicas que incentiven y fomenten eso. ¿Cómo es posible que tengamos un poder judicial donde, señores, en pleno siglo XXI hayan expedientes de este tamaño que se acumulen en los baños porque no hay espacio en los despachos judiciales? Cuando aquí nomás los chilenos todo lo han digitalizado ya. El expediente es digital. ¿Eso qué te permite? Proteger también el medio ambiente. Ustedes saben cuántos árboles se talan al año para hojas, para papeles, y acá nosotros acumulando cerros y cerros de expedientes hasta en los baños de despachos judiciales. Yo lo digo porque lo he visto. A mí nadie me va a contar una cosa que no es. Yo lo he visto. Entonces yo digo, ¿por qué no entra la digitalización? En Colombia, por ejemplo, ya están utilizando la inteligencia artificial como en Argentina, claro, para resolver los recursos que llevan a las altas cortes, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana. Yo acá he dicho, ¿por qué no el Tribunal Constitucional?
que es el ente más importante de protección de derechos, utiliza la inteligencia artificial y no hace que hayan casos que demoran 1, 2, hasta 3 años para que el Tribunal Constitucional lo resuelva. Yo entiendo que muchas veces no es culpa de los magistrados, pero lógicamente justicia que tarda no es justicia, pues. Hay algo que hacer, hay que buscar la manera de agilizar esto. Y ahí está la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Por qué no la usan? Ya eso es por una cuestión que yo creo que hay falta de interés, ignorancia o simplemente negligencia. ¿Por qué? Porque tú sabes que si la inteligencia artificial, la tecnología entra al sistema judicial, se reduce la corrupción. Más vale seguir con los papelitos y con los expedientes para muchas veces hacer cuestiones de corrupción que entrar a la tecnología, porque la tecnología no la vas a sobornar, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero hay que hacerlo. Los abogados suelen defender muchas personas, muchos clientes, ¿no? Por más de que la persona sea culpable, sea un asesino, sea acusado de asesinato, de abuso, ¿no? O de algún otro delito mayor, aún sabiendo eso, un abogado como vocación tiene que defenderlo. Lo que pasa es que se dice que en el derecho los abogados tenemos que ser los representantes de la justicia, los defensores de la ley, los defensores de la Constitución y de los derechos. Y no podemos hacer distinción, porque los derechos fundamentales son para todas las personas. De acuerdo. Eso es desde el punto de vista jurídico, como te digo. Yo ahí tengo mis reparos. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, y me peleo muchas veces con constitucionalistas, ¿eh? que me dicen, ¡ay, no! Se asustan. Y yo, es mi opinión. Hay libertad de expresión y se respeta. Yo considero que los derechos fundamentales solamente se deben efectivizar por parte de personas que respetan los derechos fundamentales de los otros. Acuérdate, mi derecho termina cuando empieza el tuyo. Si yo no respeto mi derecho por tu derecho, ¿por qué voy a exigirte que respetes mi derecho? Pero me he dado cuenta que nos hemos demasiado centrado en los derechos y nos hemos olvidado en el cumplimiento de los deberes. A nosotros los abogados se nos enseña desde la universidad que derecho y deber son dos caras de una misma moneda. Entonces, acá se prefiere demasiado los derechos y nadie habla de los deberes. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú prefieres demasiado los derechos, hay una suerte de relajo. Yo hago lo que quiero, mato, robo, extorsiono, lesiono, etcétera. Total, yo voy a seguir teniendo mis derechos. Pero oiga, no está cumpliendo con sus deberes. Y si no cumple con sus deberes, ¿cómo exige usted sus derechos? He ahí el dilema. Muchos de los abogados constitucionalistas, de derecho, yo le digo, no, espera. ¿Y los deberes? ¿Cómo vamos a amparar a una persona que solamente reclama derechos cuando no cumple con los deberes? Se podría decir que la justicia en la actualidad, ¿no? ¿Existe o depende mucho de quién conozca? No, yo creo que la justicia es una quimera. En una sociedad con tanta corrupción como la de nuestro país, la justicia es simplemente algo quimérico. La persona que roba una cartera o roba un celular, lo mandan a 20 años de prisión. Y el político que te roba millones de soles, no lo mandan nunca y todavía lo premian y se va al extranjero. Y caemos en impunidad. Eso no es justicia. La justicia es para todos. Se sanciona a todos, no podemos discriminar. Y acá en nuestra sociedad se discrimina. ¿Por qué? Porque hay un alto índice de corrupción. Y cuando las sociedades están corrompidas, la justicia no existe. Es simplemente una quimera. ¿Qué opina de la frase más vale un culpable libre que un inocente preso? Eso lo dicen los sistemas garantistas. Yo creo que en sociedades con un alto índice de educación, de cultura, de preparación, de respeto a los derechos, del cumplimiento de los deberes, esa frase es válida. Pero en una sociedad corrompida, donde nadie respeta los derechos, donde nadie cumple sus deberes, donde la justicia no existe, eso es un premio al delincuente en desmedro del inocente. Bueno, ahora, justamente hablando del tema del país en la actualidad, como veníamos comentando, usted es un precandidato, se podría decir ya posiblemente candidato, no lo sabemos. La pregunta es, ¿qué lo diferencia usted de los políticos actuales, ¿no? Que siempre suelen criticarse, de que no trabajan, o el tema, como veníamos hablando, el tema de la corrupción? ¿Qué lo diferencia usted de los que tenemos actualmente? En primer lugar, busquen mis antecedentes. Yo no tengo ningún antecedente penal, judicial, fiscal, policial, no tengo nada. Soy una persona transparente. Siempre me he dedicado al ámbito privado. Estuve trabajando 1 año en el Estado como asesor en el Ministerio de Justicia en el año 2016 y salí horrorizado y espantado viendo
cómo el aparato estatal está lleno de una burocracia absolutamente inepta, donde hay cosas que no sirven para nada y donde las instituciones no sé para qué, para quién funcionan, no, bueno, sé para quién funcionan, para los que ganan el dinero, pero no cumplen con su labor de funcionar a favor de las grandes necesidades y demandas del pueblo. Y ahí yo me di cuenta que eso tenía que cambiar, el burocratismo tenía que justamente enfrentarse porque el burocratismo genera corrupción también. Claro. Y en segundo lugar, yo soy una persona que no es un oportunista. Yo me he preparado todos estos años de trayectoria profesional para saltar del mundo académico al mundo político. Yo no he entrado a política años atrás, podía haberlo hecho y no lo hice porque simplemente consideré que tenía que prepararme para poder tener todo el bagaje de conocimientos para poderlos volcar a la práctica cuando salta a la política. Y creo que una edad en donde una persona puede emprender un camino político con seriedad, con responsabilidad, con prudencia y con decisión, es la edad, por ejemplo, que yo tengo, 40 años. Entonces, en este momento yo estoy con todas mis energías, estoy al 100% de mis capacidades físicas, mentales, para poder asumir una responsabilidad tan grande. Yo no tengo ningún compromiso con la clase política del pasado. Yo más bien invoco y estoy haciendo una convocatoria general a todos los jóvenes del país, porque nosotros los jóvenes tenemos que tomar las riendas del país, ya es hora, porque si seguimos dependiendo de una clase política decadente, nos vamos a ir al abismo y no vamos a tener las oportunidades que este siglo XXI nos presenta a todos. Yo convoco a todos los jóvenes, el partido donde yo estoy, el Partido Perú Moderno, que es acá, el puentecito, justamente es moderno porque quiere un Perú del primer mundo. Y un Perú del primer mundo significa construir un país con los jóvenes, con las nuevas generaciones, con los emprendedores y con la gente limpia, transparente. Necesitamos liderazgo, necesitamos voluntad política y necesitamos visión, convicción y preparación. Ya basta de gente que viene a robar, ya basta de gente improvisada, con capacidad y sobre todo con algo que está faltando aquí, patriotismo. Patriotismo. Acuérdate que después de Dios y la mamá viene la patria. Y acá nos hemos olvidado de nuestro país. Yo en la última elección, le comento, apoyé a un partido, Avanza País, que llevaba como candidato a Hernando de Soto. Pero no apoyé, digamos, por Hernando de Soto. Yo era muy amigo del presidente de ese país, Pedro Cenas, un luchador social que le decían el caminante, porque él hizo el partido Avanza País caminando por todo el país recolectando las firmas. Él falleció lastimosamente producto del COVID-19 y su partido fue tomado por muchos de los congresistas actuales que entraron y dieron la espalda al partido Avanza País, lo capturaron y con el presidente muerto simplemente pues el partido terminó tomado, ¿no? Hernando de Soto en ese momento me pareció una figura para ese momento importante, preparada. Lastimosamente ya pasó su momento. Ya una persona con una edad tan avanzada como él, vamos a tener otro Biden, ¿no? Que hablaba solo, o se olvidaba, ¿no? Acuérdense. Entonces yo creo que ya no es el momento. Y en la segunda vuelta yo no apoyé a ninguno, por una sencilla razón, llana razón. Qué pena que el país en los últimos tiempos haya estado viviendo entre una especie de escoger el cáncer y el SIDA. La señora Keiko, una señora con una serie de antecedentes de corrupción, una cleptómana, y que le hace daño y le sigue haciendo daño al país. Esa señora es impresionante, una egocéntrica, una vanidosa, una mujer llena de soberbia, que no le importa nada más que ella, ¿no? Y luego el señor Castillo, que yo no tengo nada contra el señor Castillo, a mí me parecía el señor Castillo una muy buena persona, pero por favor, no estaba preparado para el cargo. El señor Castillo puede ser muy buena persona, puede haber tenido muchas buenas intenciones, pero no tenía liderazgo, no tenía capacitación, no tenía preparación, no tenía ni la menor idea de cómo ordenar el país, y se lo comieron ahí adentro. Y se notó. Y se lo comieron, lo capturaron, e inclusive le hicieron cometer el grave error de dar un golpe de Estado que nadie avaló de las Fuerzas Armadas. Y mire cómo está ahorita, Yo vengo diciendo que lo que están haciendo con Pedro Castillo, muy al margen de que no haya tenido la talla para ser presidente, acá hay que separar dos cosas: la falta de idoneidad para el cargo y el delito. Si él no era para el cargo de presidente y quiso dar un golpe de Estado y todo lo demás, bueno, la sanción fue la vacancia, él se la buscó.
pero que lo sienten en un tribunal para procesarlo por delito de rebelión o sedición, eso ya es absolutamente absurdo y es totalmente errado. No se ha cometido el delito de rebelión, lo dicen los abogados internacionales, porque acá no hubo ni alzamiento de armas ni tampoco complicidad con las Fuerzas Armadas. Yo no digo que la falta de idoneidad en el cargo no se sancione, sí se debe sancionar, pero políticamente. Lo vacaron, pues, él se la buscó. Pero que lo sienten para procesarlo por un delito que no cometió, eso sí es un abuso. Supongamos de que usted es elegido como presidente. ¿Cuál sería su primer mandato en los primeros 100 días? ¿Qué es lo primero que harían estos 100 días? Ahorita todo el mundo y todos, creo, en el país están buscando solucionar el tema de la inseguridad. Es cierto. Es un tema que ya nos ha sobrepasado, la inseguridad. Acá hay que lanzar un shock de seguridad que tiene que ser inmediato, con medidas drásticas, efectivas, estratégicas, inteligentes, pero también con medidas paralelas. Por ejemplo, te digo en el caso de las medidas drásticas inmediatamente, crear 2 megapenales de máxima seguridad para presos de más alta peligrosidad, uno en el Frontón y uno en el Cepa de la Selva, y repotenciar el penal de Chayapalca. Ahí se tienen que ir los presos de más alta peligrosidad y sin internet, sin teléfono. Y si las compañías telefónicas proveen, que sean las compañías las responsables de complicidad de estos delincuentes. Pero ojo, no solamente deben irse ahí los delincuentes por extorsión, sicariato, organización criminal, violación de... Ahí tienen que irse los delincuentes políticos, aquellos que han cometido corrupción. Esos se tienen que ir también allí, porque la delincuencia social, vuelvo a repetir, tiene una madre, la delincuencia política, y cuando no se combate la delincuencia social es porque la delincuencia está enquistada en la clase política, y eso es lo que está pasando. Entonces, otro, control de fronteras inmediatamente, 72 horas se le da a los extranjeros para que regularicen su situación. Si en 72 horas no regularizan su situación, se van expulsados inmediatamente del país, y si su país de origen no los quiere recibir, yo he dicho que se van a crear campos de refugiados. Ojo, no campos de concentración, no me malentiendan. El derecho internacional humanitario dice que los campos de refugiados son para aquellas personas que están de paso en un país y que obviamente tienen que irse al país de origen o a donde es su destino final. Bueno, si el país de origen no los quiere recibir, estarán allí, tendrán que trabajar para proveerse su comida y las Fuerzas Armadas van a tener que controlar inmediatamente las fronteras. Reestructuración inmediata del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, porque ojo, la delincuencia y la corrupción está instalada también allí en estos órganos estatales. Hay que hacer una reestructuración total. Y lo que te decía, los delitos de corrupción muchas veces caen en impunidad por el tiempo. No es posible, por ejemplo, el caso de la señora Fujimori. ¿Cuánto tiempo? Ya creo que va como 6 años, 7 años, y sí, ahora lo ha declarado nulo. Otra vuelta. O sea, eso es una burla para el país. Entonces tienen que haber juicios sumarísimos para los delitos de corrupción y en donde la sociedad, las personas sean protagonistas del juicio. Podría instalarse juicios sumarísimos con tribunales populares al estilo anglosajón, en donde sea la gente la que sentencie y el juez ejecute, y que se haga de manera inmediata y se escogen a los jueces más transparentes, a los jueces más limpios para que justamente apliquen la ley con rigor para evitar la impunidad. Aparte de ello, medidas preventivas. Como yo te decía, ¿por qué un joven de 14, 15 años cae en la delincuencia? Es presa fácil del sicariato y la extorsión. Porque no encuentra oportunidades, porque muchas veces no puede ingresar a una universidad, no tiene para ingresar a una carrera técnica, no puede tener un trabajo, porque no hay oportunidades. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Impulsar inmediatamente el deporte, el arte, la cultura, la música, el teatro. ¿Para qué? Para que esos jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse, puedan de alguna manera tener alguna forma de no distraerse solamente, sino también desarrollarse personalmente y no caigan presas de la delincuencia. Además de ello, que hay que hacer una revolución educativa y tecnológica a todo nivel, porque nuestros jóvenes están saliendo, pero nuestra currícula escolar como nuestra currícula universitaria se han quedado rezagadas en el tiempo, en un siglo donde es el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eso se tiene que hacer rápido, decretar el sector educación como un sector de emergencia, con un plan nacional de educación inmediato,
al estilo como se aplicó en la década de los 50 en la India con Nehru, que hizo la famosa revolución educativa. Eso tenemos que buscar. Entonces atacamos la criminalidad de diversas maneras. En las cárceles, los presos tienen que trabajar por su comida. Ahí hay que hacer cárceles productivas, que produzcan los presos, no los de alta peligrosidad, sino los que hayan cometido otros delitos, para que puedan resocializarse. Trabajan para alimentarse, trabajan para darle a sus familias y un pequeño dinero de eso, parte de la resocialización, que se puede destinar para obras de caridad, para las personas más vulnerables, por ejemplo, los niños abandonados, los adultos mayores, las mujeres abandonadas o inclusive las personas con discapacidad. Ahí tendríamos que atacar todo este problema de múltiples maneras, y eso se tiene que hacer con liderazgo, voluntad política y decisión. Una vez logrado solucionar el problema de seguridad, ya pasamos a los temas de educación, salud y economía. Todo eso paralelo, pero ahorita la seguridad. Nada podemos hacer en un país que se desangra. Hace poco se armó un pequeño debate en redes sociales por el tema de que hubo muchos extranjeros que postularon a las universidades públicas. Ocuparon algunos primeros puestos, ¿no? Le quitaron algunas vacantes, así se dicen, ¿no? A los compatriotas. Uh-huh. ¿Usted está a favor o en contra de esto? De que los extranjeros puedan postular y estudiar libremente en las universidades públicas. Mira, yo siempre digo, yo no estoy en contra del extranjero que tiene sus papeles en regla, claro, del extranjero que viene a hacer patria acá, del extranjero que viene a trabajar y aportar al país. Con esos extranjeros no hay ningún problema. Ellos quieren hacer patria acá, quieren de alguna manera pertenecer a nuestra sociedad, están bienvenidos. Yo a los que quiero sacar, expulsar, son a los delincuentes extranjeros que vienen con sentencias penales, que delinquen acá, o a aquellos que no tienen una situación regular. Pero aquellos que sí están regularmente, que de alguna manera tienen todo ordenado, ¿por qué habría que discriminarlos? ¿Por qué habría que discriminarlo? Yo creo que la competencia es sana y es para todos. Es más, la Constitución habla del derecho a la igualdad sin distinción de raza, sexo, idioma, religión o cualquier otra índole. De hecho, lógicamente, nuestro país, sus intereses nacionales son primero, pero si este extranjero viene a sumar, si este extranjero viene no a imponer, sino más bien a someterse a nuestros valores, a nuestras reglas, a nuestra cultura, ¿por qué negársele la oportunidad que esté en igualdad de condiciones con el peruano? Pero aquel que viene a delinquir, aquel que quiere venir a imponer su forma de vida sin importarle las reglas que vive el país, ese no, pues a ese que se vaya a su casa. No, porque hubo mucho, se podría decir hate, ¿no? Literalmente discriminaron mucho a esta chica que ocupó el primer puesto en el examen de San Marcos, si no me equivoco, a una carrera en específico. Ocupar el primer puesto, me decían no debería estar ahí, le están quitando el cupón peruano, que la saquen, que debería estar pagando pensión, que eso es exclusivamente para, ¿no?, las personas del país, etcétera, 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 ¿no? No, lo que pasa es que no hay que caer también en el chauvinismo absurdo, ¿no? O sea, si, como vuelvo a repetir, el extranjero viene acá a hacer patria, a aportar al país, a integrarse a la sociedad, bienvenido. En cambio, aquel que viene a hacer todo lo contrario, dice sí, no hay que tener una contemplación y sacarlo, ¿no? Pero además también, nosotros los peruanos tenemos que competir. Vamos a competir, compitamos. Que sea un motivo más para demostrar que somos los mejores. Esa es la idea. Esa es la idea. Uh-huh. Además, será pues una, dos, pero no van a ser, pues, el resto siguen, ¿no? Y hay que competir. Eso es saludable, más bien. Ok. Ahora, con respecto a esta novedad del ciclo cero, no sé si has escuchado el tema del ciclo cero, que quieren hacer un ciclo especializado, ¿no? Para aquellos jóvenes que salen de los colegios, se hace un ciclo introductorio, un semestre académico en la CEPRE de todas las universidades del país, que se les va a dictar los cursos, ciertos cursos, se saca un promedio y tienen ingreso directo a las universidades, ¿no? Yo no estoy a favor ni en contra de ello, yo me mantengo en un punto neutral, pero lo que sí yo estoy en contra es de los argumentos estúpidos. Yo considero de que es estúpido que se diga que se está haciendo el ciclo cero para que haya menos brecha entre un estudiante o un postulante de un colegio nacional y de particular. Eso es totalmente estúpido porque considero de que independientemente de que si hay o no hay el ciclo cero, el muchacho que sale del colegio nacional siempre va a estar en desventaja con el que sale del colegio particular. Siempre. Sí. Ese es el primer argumento que eso no soluciona el problema. Ajá. Argumento número 2,
que esto ya funciona en países como Suiza, como ¿no? Los países nórdicos, Noruega, Suecia, etcétera, ¿no? Yo digo, ¿y por qué tiene que ver? O sea, necesariamente que funcione allá no va a funcionar Son acá. realidades diferentes. Es totalmente distinto. Sí, sí, Allá sí. en Suiza hay centros de autoservicio, ¿no? Tú vas, compras, encima te das tu propio vuelto y te vas tranquilo a tu casa, ¿no? Exacto. Si yo pongo un negocio similar acá, lo primero que van a hacer es cobrarme cupo. Otra realidad, exacto, es otra realidad. Ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Sí. ¿Usted qué opina? ¿Está a favor o en contra de este ciclo cero? Mira, yo considero que esto no soluciona el problema. No, y en verdad, si me dicen que estoy a favor o en contra, yo digo que ahorita estoy en contra. ¿Sabes por qué? Porque primero vulnera la autonomía universitaria. Y en segundo lugar, como tú bien lo has dicho y me has quitado las palabras, no soluciona ningún tipo de problema por el que pasan las universidades y los estudiantes universitarios actualmente. Bueno, fuera que pues, pucha, solucionar el problema, no. Me hablan de países bálticos. ¿Qué tiene que ver? Esa realidad es absolutamente diferente. Ellos están en otro momento, en otra circunstancia. Hablan de que va a haber menos brecha entre el chico que sale de un colegio privado, de un colegio nacional. Eso es mentira, porque siempre va a haber las desventajas. Lo que más bien deberían preocuparse es en perfeccionar a las universidades y encaminarlas a lo que debe ser el rol de las universidades actualmente en el siglo XXI. Centros de investigación, centros de preparación y desarrollo del país. No ponerse a hablar de cosas que no van a resolver el problema neurálgico del que padecen nuestras universidades. Falta de infraestructura, falta de medios adecuados o idóneos, no son centros de investigación. Más bien, eso deberían preocuparse. Pero claro, ¿qué van a preocuparse? Pues si los señores que están en el Congreso son, en su mayoría, son muy raras las excepciones, pero casi todos son una sarta de ineptos y gente que simplemente ha ido a enriquecerse los bolsillos a costa del país. No, simplemente son medidas populistas, como ya estamos a puerta de elecciones, quieren ver, pero tú mismo que eres estudiante universitario, yo que soy o he sido hasta hace poco docente universitario, que también he pasado por una universidad particular que no era de las altas, la Garcilaso era una universidad de clase media, que en muchos aspectos se parecía a una nacional, me he dado cuenta que el problema de las universidades no es eso que te vengan a vender gato por liebre. Lo que es ahorita en el siglo XXI, encaminarlas a ser verdaderos centros de investigación y desarrollo. Y eso no se logra con este tipo de medidas. Y cerrar la brecha entre estudiantes que vienen de colegios particulares y estudiantes que vienen de colegios nacionales, no lo va a hacer pues una ley de ingreso a la universidad con un ciclo cero. Claro. Lo va a hacer cuando el Estado destine realmente el presupuesto para estructurar verdaderamente los colegios que se caen a pedazos en provincia, que se le pague bien a los docentes, que los niños tengan una adecuada educación y que haya una verdadera infraestructura de colegios en provincias que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen ni siquiera pizarras. Y me van a hablar aquí que esta ley va a resolver el problema de la brecha diferencial entre estudiantes de colegios nacionales y particulares. No nos vengan a hacer pues a tomar el pelo de tontos, ¿no? Y, sí, claro que sí. ¿Qué dice el público? Mucho se habla de que los estudiantes universitarios, los que tienen mucho talento, buscan una oportunidad pero fuera del Perú. Claro. O sea, el talento que tenemos muchas veces piensa en irse del Perú y no mantenerse aquí para explotar sus capacidades. Claro. ¿Cómo usted los mantendría aquí? ¿Cómo usted impulsaría que ese talento que tenemos se quede en el Perú y se explote, ¿no? Y lo podemos aprovechar? Claro, la famosa... En vez de pensar que fuga de cerebro. Fuga de cerebro, la famosa fuga de cerebro. Mira, en la década de los 50, en la India, Nehru declaró un plan de emergencia nacional por la educación, la revolución educativa. Entonces, ¿qué hizo Nehru? Dio un paquete de becas para que muchos estudiantes universitarios de la India, graduados, vayan a las mejores universidades del mundo. Nehru comenzó a ser criticado. ¿Cómo es posible de los 100 que has mandado, 95 se van a quedar? ¿Y cómo van a devolverle lo que le estamos pagando como Estado, todo lo demás? Nehru dijo, no me están entendiendo. Eso es fuga de talentos, es fuga de cerebros. Se dijo, no es fuga de talentos, es fuga de cerebros. Lo que yo voy a implementar es la circulación de cerebros. Así como, mira, 95 se quedan, 5 nada más regresan. Ya. Con esos 95, les digo, ya,
muchos de ellos se fueron a trabajar a Google, algunos lograron cargos en Microsoft, en empresas. Mira, tú te has quedado ahí, ayúdame a llevar más. Ya, ahora ya no voy a dar becas para 100, ahora voy a dar becas para 200, porque hay 95 que van a traer a sus hermanos. Ya, muy bien. De esos 200 se quedan 150, 50 vienen. Pero ellos 150 más los 90 que se quedaron, ya son más de 200. Muchos de ellos agarran y trabajan en empresas muy importantes, en universidades top. Entonces, Neruda, ayúdame a firmar convenios con esas universidades. Ustedes que ya tienen cargos importantes, son indios, ayúdenme. Muchos de ellos comenzaron. Ya para los 80, la India había creado la circulación de cerebros. Se iban, pero muchos también regresaban. Y como algunos se quedaban, ya había un diálogo entre los que se habían quedado y los que regresaban. Y además, esos que se quedaron comenzaron a ocupar puestos en grandes empresas, científicas, económicas. ¿Qué comenzaron a hacer? A llevar a la India sedes de las mejores universidades del mundo. Hoy día ustedes van a Nueva Delhi, van a Bombay, que son las principales ciudades de la India, y van a encontrar que en todas esas ciudades y en varias partes de la India hay sucursales de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Stanford. No es ya necesario que ellos vayan. La universidad ya ha venido ahí. Hay la Universidad de China también tiene su sede allí. O sea, eso ha hecho que la India haga su revolución educativa. Y vieran ustedes, hoy la India es una potencia regional encaminada a ser potencia mundial y son uno de los países que producen más bienes y servicios del mundo. Acuérdense, ¿qué dice el Banco Mundial? El Banco Mundial nos dice que hoy el Producto Bruto Internacional se divide así: 5% materias primas, o sea, lo que se exporta, claro, oro, plata, lo que nosotros hacemos habitualmente, ¿correcto? 25% productos manufacturados, o sea, ropa, lo que se fabrica en la fábrica, zapatos, todo eso. Y el 70% restante del Producto Bruto Internacional Mundial son bienes y servicios. Software, chips, computadoras, celulares. La India es potencia en bienes y servicios, en chips, en celulares, en programas. ¿Y cómo lo han hecho? Justamente a través de esta circulación de cerebro. Porque muchos de los que se quedaban allá, como estaban ahí en Google, en Microsoft, ¿qué hacían? Le traspasaban la tecnología a los indios. Ah, mira, esto fue ya, toma. La India comenzó a ser potencia tecnológica por ese aspecto. Entonces, no hay que preocuparnos tanto de los que se quedan. Hay que crear todo un plan agresivo de circulación de cerebros para que los que se queden nos beneficien también y haya una retroalimentación. Ahí está el ejemplo. También, por ejemplo, Singapur queda en lo que se llama el Estrecho de Malaca, donde pasa más del 45% del mercado mundial marítimo. ¿Ya? Singapur, en la década de los 60, nadie los quería, ni la propia Malasia, que es su vecina, no los querían. ¿Qué hizo Singapur? Comenzó a hacer una revolución educativa. Hoy Singapur es uno de los países top en el mundo de la tecnología. Fabrican plataformas de petróleo y no tienen petróleo, pero fabrican plataformas de petróleo, bienes y servicios. ¿Por qué? Por la revolución educativa. Son un país del primer mundo. Y en la década de los 50 eran 10 veces más pobres que el Perú. Y hoy son 100 veces más ricos. Bienes y servicios. Ahí están los ejemplos. Yo no es que yo me estoy inventando, yo no me estoy inventando la rueda, ni estoy descubriendo el mar Mediterráneo. Ahí está. Falta decisión política y visión. Nada es imposible para aquel que lo intenta. Y hay que intentarlo. Vamos a hacerlo. Será, supongo, que ciertos beneficios de estos chicos que regresan, porque, siendo sincero, también hay mucha gente que critica, ¿no? Sí, tú te vas, eres muy bueno, te vas, has hecho una maestría allá en el MIT, tienes un puesto importante, pero ¿qué has hecho por el Perú? ¿Por qué no regresas? ¿No? Y yo he tenido la oportunidad de conversar con, ¿no?, muchos, un par de otros profesionales que han estado allá y me dicen lo mismo, ¿no?
¿por qué yo regresaría? Si yo al intentar regresar y tratar de cambiar algo, me van a poner peros. Y esos peros vienen a que yo estoy yendo en contra de tus beneficios, ¿no? Es por eso, ¿no? Un caso que, bueno, para evitar tocar, vino un profesional de acá, un chico muy talentoso, es ingeniero electrónico, estudió en Alemania, hizo su doctorado en Alemania. Regresó con toda la intención del mundo de hacerle una reestructuración en el tema de ingeniería. Nadie le hizo caso porque le ponían peros. ¿Para qué? ¿Para qué? No, si las cosas están bien así, está funcionando, ¿no? Yo gano mi dinero, tú ganas tu dinero. Imagínate, y eso es clarísimo, o sea, imagínate el profesional que se va y logra tener un puesto en la NASA, o un profesional que se va y logra tener un puesto en el CERN, en el acelerador de partículas, ahí en Europa. Viene, la pregunta es, va a venir, ¿y quién le va a ofrecer trabajo acá si nosotros no tenemos ese desarrollo científico de estos países? Ahora, como tú dices, ya, por último, no lo tenemos, pero él viene con toda la intención de decir, podemos hacer algo, podemos intentar. No, no se puede, no esto. Entonces, no le echen la culpa al muchacho, no le echen la culpa a la persona, échale la culpa a la ineptitud de tu Estado y de tus gobernantes, que no tienen la visión clara de decir, bueno, y si uno de esos chicos regresa, hay que ver cómo lo beneficiamos, qué hacemos. Oye, ven, mira, dime, qué puedes, ya, no tenemos esto, pero podemos hacerlo. A ver, muéstrame tu proyecto, dale Estado, vamos a invertir, porque justamente lo que tiene que hacer el Estado es invertir en esto, apostar por la tecnología, por la innovación, por la ciencia. Nos equivocaremos, pues, como acuérdense ustedes, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién era el mayor exportador de autos en el mundo? Estados Unidos, estaba la Ford. Japón no sabía ni cómo construir autos. Sus chicos iban a Estados Unidos a estudiar, entraban a la fábrica de Ford y muchos se quedaban porque en Japón, pues, ¿qué iban a construir autos? Pero algunos regresaron y los japoneses, el gobierno japonés decía, ya, a ver, imitemos, pues, vamos a imitar. ¿Qué te doy? Ya. Al principio los Toyota, los carros Toyota, no eran competencia para Ford, se malograban, se caían, se les caía la puerta, se les caía el motor. Pero luego de 20 años, ¿qué pasó? Toyota fue mejor que Ford. Y Japón pasó a ser potencia exportadora de autos. ¿Por qué? Porque tuvo un gobierno visionario que le dio la oportunidad a esos pocos que regresaban, japoneses, de los países donde iban, para que puedan innovar. Eso es lo que hay que hacer. Vuelvo a decir, yo no estoy descubriendo la rueda. La cosa está, falta decisión y voluntad política y un poco de visión. Entonces, ¿cuál sería su medida para impulsar el tema, el área científica y el área de la ingeniería en el país? Porque sabemos, como usted comenta, aquí nosotros no fabricamos nada. Nosotros no somos innovadores, ¿no? Y mucha gente, sobre todo yo que pertenezco al área de las ciencias, suele decir, no estudies el padre, ¿no? Porque yo tengo la oportunidad de ser docente preuniversitario, ¿no? Y haces como un mentor académico, se podría decir, a muchos chicos, y hay padres de familia que me comentan, no, profe, disculpe, no quiero que mi hijo estudie una ciencia, no quiero que mi hijo sea físico, no quiero que sea matemático, no quiero que sea químico, porque ¿de qué iba a trabajar? ¿De profesor? ¿Que para que se muera de hambre? Entonces, básicamente es ese tema, ¿no? Si tú quieres estudiar una ciencia pura, tienes que salir acá del país, no te puedes quedar acá. Hasta que logremos comenzar a impulsar. Exactamente, ¿no? ¿Cómo usted impulsaría el tema de la ciencia y la ingeniería? Porque también me parece algo indignante, porque tuve una entrevista con un chico que es allá de la Universidad de Puno. Él me comenta que allá no hay mucho calor, ¿no? Ahí se siente el frío, ¿no? Y me comenta de que hay tanto de frío de que a veces el profesor hace una pausa a mitad de la clase, exactamente. Y dice, chicos, ¿no? Si alguno tiene frío, puede ir a correr unos 15, 10 minutos. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Me dijo, sí, no te estoy bromeando, es totalmente en serio. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, como usted comente, yo tenga que salir de clases, ir a correr para calentarme y volver a clases? Porque no hay calefacción. Porque no hay calefacción. Y me comenta de que solo hay un laboratorio de física para toda la universidad. O sea, ahí la comparten los matemáticos, los ingenieros civiles, los electrónicos, etcétera. Y hay horarios de 8 de la mañana hasta 1 de la mañana para que entren todos. Y yo me pregunto, ¿es en serio? Y así quieren mejorar, así dicen que no, Perú potencia mundial, vamos a ser los mejores en ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo usted potenciaría
ese tema? Como vuelvo a repetir, todo esto pasa por una cuestión de decisión política y de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo en el tema educativo. Como por ejemplo, para empezar, el tema de la revolución educativa. Las universidades del Perú tienen que comenzarse a encaminarse a ser universidades, como te dije, que se conviertan en centros de investigación y desarrollo. Para eso hay que ver cómo se está invirtiendo el presupuesto. Debe exigírsele a las universidades que inviertan en innovación, en ciencia y tecnología. Por otro lado, a nivel de gobierno, el Ministerio de Educación es un elefante blanco. Hay que desburocratizar el Ministerio de Educación, hay que digitalizarlo, hay que repotenciarlo y hay que, de alguna forma, también vislumbrar sus objetivos encaminados a eso, a la innovación, la ciencia y la tecnología. Mira, el producto, del Producto Bruto Interno que se destina a la educación es 4,5. Según las Naciones Unidas, se debe destinar hasta el 6% para, obviamente, impulsar la educación. O sea, nos falta 1,5%. Pero yo me pregunto, ya, destinamos el 6%, pero si seguimos con ese elefante blanco, donde el dinero, en vez de irse a los colegios para repotenciar las infraestructuras, las universidades nacionales para... Tú mismo lo estás diciendo, en pleno siglo XXI, una universidad que no tiene calefacción, es increíble. Ya, no destinamos el dinero para repotenciar a las universidades, a sus áreas de investigación, a sus áreas de ciencia. Así aumentemos el porcentaje al 10%, se va a ir yendo en corrupción, porque se gasta en asesorías, se gasta en consultorías que no sirven para nada, se gasta en una serie de trabajadores contratados en el Ministerio de Educación que nadie sabe para qué sirven. Hay que desburocratizar todo esto, desmontar todo eso y hacer precisamente que todo se encamine a la ciencia, la tecnología, la innovación. Y eso se puede hacer. Con un producto de 4,5 subiéndolo al 6%, tranquila, estaríamos a la par de Corea del Sur, de Taiwán, de la misma China, que son potencias tecnológicas, pero saben distribuir bien el dinero o el presupuesto que el Estado les da. Pero como acá se lo roban, como acá la destinan a otros fines que no es ese, entonces estamos mal. Decisión política y fiscalización. ¿Para qué? Para que nuestras universidades, nuestros colegios puedan de alguna manera lograr ese desarrollo tecnológico. Pero además también hay que impulsar la creación de institutos tecnológicos. Mira, Senati venía, por ejemplo, camino acá en el taxi y el taxista me decía que tenía a su hijo en Senati y que estudiaba electrónica y que había salido de Senati y que ya tenía su negocito de reparación de celulares, todo eso, y ya estaba ganando 2.500, 3.000 soles, cuando un profesional de derecho nomás, para ganar 2.000, 3.000 soles, tiene que comerse 5 años de carrera, más 2 años en el sector público-privado para comenzar a ganar 3.500 soles. Y este chico de Senati ya estaba ganando 3.000, 3.500, 4.000 soles, solamente con menos años de estudio y ya teniendo su propio negocio. O sea, mira cómo la tecnología también sirve para generar empleo y también para generar una corriente de emprendedores que van a contribuir también al Estado. Entonces, es importantísimo que vayan a crear en poco tiempo institutos tecnológicos, como Senati, pero a nivel nacional. No todos quieren pasar por carreras universitarias. No es cierto. Y no está mal. Y no está mal. Y ahora los institutos tecnológicos pueden constituir justamente ese ejército de técnicos que un país requiere en este siglo de la tecnología. Entonces, hay que tener visión, hay que prepararnos para eso. Entonces ahí, además de toda esta revolución educativa de reestructuración de universidades y colegios, la creación de institutos tecnológicos y repotenciar los que ya tenemos, con carreras técnicas tecnológicas de vanguardia. Ok, estoy de acuerdo en su opinión. Quisiera terminar esta entrevista con 2 últimas preguntas. Claro que sí. ¿De acuerdo? Una con respecto al lado de la ética, ¿no? Le quiero comentar una pequeña anécdota y quiero saber su opinión. Claro. Ok, tuve una conferencia de ética, se pareció una pequeña clase, ¿de acuerdo? Entonces el profesor comentaba, ¿no?
no, que una persona tiene que ser políticamente correcta, etcétera, 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 cumplir las normativas, ustedes son profesionales, futuros profesionales, etcétera, ¿no? Pero yo comento lo siguiente, jóvenes. Todos tienen un precio. Todos, absolutamente todos, ¿no? Joven, ¿usted le sería infiel a su pareja? Él decía, no, profesor, yo soy una persona total éticamente correcta, ¿no? O sí, yo la quiero, ¿no? ¿Usted le sería infiel por 100 soles? No, profesor. Si yo le pongo 1000, 15.000, 20.000 la hora, ¿sí o no? Y como que se quedó, ¿ya dudaste? Eso quiere decir que lo estás considerando, ¿ok? Personalmente yo también tengo un precio, pero no diría un precio monetario, sino un precio totalmente distinto al de ustedes. Mi precio viene a ser tal vez la vida de mi esposa, la vida de mi hija, la vida de mi madre. Entonces yo opino, jóvenes, que todos tenemos un precio. ¿Usted qué opina? ¿Es cierto o no es cierto con respecto a ello? Mira, desde el punto de vista materialista, tu profesor no dejaría de tener razón, desde el punto de vista materialista. En el mundo que vivimos, lastimosamente, el materialismo se ha vuelto una constante, ¿no? No sé si te acuerdas en un famoso programa conducido por el último erudito que tuvo el Perú, que no, mire, nosotros somos tan ingratos que ni siquiera sabemos reconocer a nuestras mentes más preclaras, ¿no? Marco Aurelio de Negri decía de que habían 4 ismos que habían contaminado el mundo actualmente: el pragmatismo, el facilismo, el inmediatismo y el superficialismo. Y yo pensaba y decía, bueno, se ha olvidado de un ismo más, había que agregarle: el materialismo. Todos piensan que lo material, que solamente lo que tocamos, lo que vemos es. Pero yo creo en la trascendencia. Yo creo que el hecho de que el ser humano esté viviendo un mundo tan violento, tan convulso, es producto de eso, de que el ser humano se ha extravertido. O sea, todo lo ve hacia afuera, pero lo verdadero y lo real es dentro, el interior. Y dentro del interior vamos a la trascendencia. Dentro de lo interior encontramos los valores. Y los valores no tienen precio. Los valores no se negocian. Por ejemplo, si los políticos entendieran eso, se dieran cuenta de que por encima del dinero, del cargo, hay algo más importante: dejar un legado. La inmortalidad de un hombre existe, pero no es material, es a través del legado, a través de los hechos. Un gran personaje que te comentaba, Alejandro Magno, hace más de 2000 años, dejó un legado. El más grande imperio de la época, el imperio macedónico, dejó la helenización, que se dispersó porque era solamente Grecia y sus polis, pero con Alejandro llegó hasta la India la helenización. Y por otro lado llegó por todo el norte de África, hasta España. España es hija de los griegos, como de los romanos. Y por ende nosotros también, porque también España estuvo acá. Entonces, gracias a Alejandro, la helenización se dispersó en el mundo y forma parte de nuestra cultura occidental. Ese personaje murió hace más de 2000 años, pero su legado trascendió y él era consciente de eso. Por eso que cuando a él lo iban a sepultar, él dijo que su cajón le sacaran las manos hacia afuera para demostrar que el hombre, que era el conquistador del mundo, así como venía, se iba sin nada, porque nos vamos sin nada, materialmente hablando, pero dejamos una trascendencia, dejamos un legado. Entonces, mi ética va por ese lado. Hay valores que yo no negocio: la lealtad, que es la madre de las virtudes; la dignidad; la disciplina; la perseverancia; la fuerza de voluntad; la confianza en sí mismo; el sacrificio. Y si hablamos de dejar un legado para tu país, es la gloria. Tú puedes alcanzar la gloria cambiando el destino de tu país. Y ahí me acuerdo mucho de una frase de Friedrich Nietzsche. Yo soy muy acérrimo estudioso de 3 filósofos, de Platón, de Schopenhauer y de Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche decía:
soy lo suficientemente fuerte como para dividir en dos la historia de mi país. Un antes y un después. Y esa división pasa por entender la trascendencia, el legado que uno tiene que dejar. Okay. Y creo que todos, todos, pequeños, chiquitos, las metas no se cuantifican en que si son pequeñas o grandes. La meta es meta, el objetivo, el desarrollo personal, el camino de vida es individual. Y tú lo mejor que puedes hacer en tu vida es dejar ese legado, cumpliendo tu destino, tu objetivo de vida. Es lo más satisfactorio que tú puedes encontrar. Y acá no hay objetivo pequeño o grande. Todos nacemos para algo y tenemos que cumplir. Por eso también algo importante, ¿no? La diferencia entre vivir y existir. Tú vives, yo vivo, las plantas viven, los animalitos viven. Pero otra cosa es la existencia. No se trata solamente de vivir. Cuando tú existes, eres consciente de ti y eres consciente de dejar algo. Entonces ya allí la cosa cambia. Ya te levantas con el entusiasmo de un por qué y un para qué. Y se convierte en tu objetivo de vida. Objetivo de vida. Ok. La última pregunta que le quiero realizar es, ¿por qué deberíamos votar por usted? Yo creo que deberían votar por mí, no por mí, sino por el proyecto que represento. Yo represento un proyecto diferente, creo que me han escuchado un poco, me están conociendo un poco, me conocerán un poco más en caso de confirmarse mi candidatura presidencial seguramente, pero creo que el Perú necesita un cambio ya. Yo me he preparado para este desafío, pero soy consciente de que yo represento no un individuo, represento el clamor de todo un país y que para hacer los grandes cambios de una nación no se requiere de un individuo, se requiere de un conjunto de personas que estemos en sintonía bajo un proyecto, bajo una visión y bajo una convicción. Y yo creo que la convicción es cambiar el país, marcar un antes y un después en su historia. Y los jóvenes, los emprendedores, los peruanos de buena voluntad, tenemos que unirnos. Esto es una especie de cruzada santa ya por salvar el país. Volver a la democracia y darle la prosperidad que necesitamos y que por historia nos corresponde. Fíjate, si tú analizas la historia del Perú, tenemos una historia rica y una historia grandiosa. No tenemos nada que envidiarle a Italia, no tenemos nada que envidiarle a Estados Unidos, no tenemos nada que envidiarle a la China, ni a Rusia, ni a ningún país con historia, porque nosotros somos ricos y tal vez de toda esta parte del mundo seamos el país con la historia más rica. Y no te hablo solamente del imperio inca del Tahuantinsuyo. Acuérdate que antes del incanato habían ya imperios, que era Huari, que era Tiahuanaco, y habían grandes reinos como Caral, que no tenían nada que envidiarle a las ciudades sumerias o a las ciudades egipcias que formaron el imperio egipcio después. Y luego vino el Tahuantinsuyo. Oiga, Pachacute, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, aquí quiero rescatar a Tupac Yupanqui. Aquí no se le da el valor y la importancia a este inca. Tupac Yupanqui fue el más grande conquistador de toda esta parte del mundo, de toda América. Es más, el profesor José Antonio del Busto, en su biografía, calculó cuántos kilómetros conquistó Tupac Yupanqui y resulta que conquistó más que Alejandro Magno. Y llegó hasta Oceanía, porque están las pruebas ahí en la Polinesia que un inca llegó. No reconocemos a uno de los más grandes hombres de la historia, Tupac Yupanqui. El incanato el Tahuantinsuyo fue amo y señor de esta parte del mundo. Luego vino el virreinato español. ¿Y qué cosa era el virreinato español? La parte más importante y fundamental de España, pero no de la España cualquiera, sino de la España que en ese momento era el imperio más grande del mundo, donde no se ocultaba el sol, de Carlos V y Felipe II. Y entonces viene la República, 200 años, decadencia.
corrupción, deslealtad, pérdida. Ya es hora que recuperemos nuestro sitial y que estos 200 años simplemente sean un kermés, un sainete, un entremés de nuestra historia grandiosa que nos corresponde. Y nosotros, ustedes los jóvenes, están llamados a acompañar a este proyecto. Como les digo, al votar por mí, no votan por mí, votan por un proyecto que yo represento y que ustedes también representan. Juntos podemos hacer historia y crear un Perú moderno, como el que nosotros soñamos y merecemos. Okay. Listo, señor Reinaldo, ha sido un gusto tenerlo acá. De verdad. Grandísima la conversación. Y ha gracias sido muy también interesante también poder conocer un poco más sobre el derecho. Claro que sí. Verdaderamente. Y bueno, ¿no? Las propuestas que usted tiene para su candidatura. Esperemos que le vaya bien, nada más. Y le deseo los mejores éxitos. No, te agradezco por la entrevista. Muchísimas gracias. A usted por venir. Gracias. Bueno, gente, espero que les haya gustado, que haya sido entretenido, se hayan informado. Y bueno, ¿no? Si quieren que traiga otro invitado, digan en los comentarios y espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Cuídense. Nos vemos en otro oportunidad. Hasta luego.